Listo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Yalila por la invitación. Primero quiero empezar por felicitarla y hacerle un reconocimiento de verdad sincero por el esfuerzo grande que usted hace para mantener este evento y esta reunión en pie. Realmente créame que no es, yo sé que no es fácil y mi reconocimiento real y sincero. Vamos hoy a hablar de una enfermedad clasificada como una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, pero que como vamos a ver en el transcurso de la presentación, pues no es tan rara. Lo que pasa es que no la identificamos, no la detectamos por su manera de presentarse. Pero cuando uno empieza a tener su sensibilidad frente a los criterios diagnósticos de la enfermedad, pues se lleva sorpresas y se puede encontrar con varios casos en el transcurso de la vida. Entonces vamos a hacer una revisión de un caso clínico. Primero voy a tratar de explicarles en 5 slides, 5 diapositivas, de qué se trata la enfermedad, tratar de explicar el origen de la enfermedad, cuál es el proceso fisiopatológico que lleva a las manifestaciones clínicas, y 2 slides ahí con el tratamiento, 5 diapositivas, y de ahí en adelante vamos a presentar un caso que tuvimos el año pasado en nuestra unidad de cuidados intensivos y que tuvimos la oportunidad de presentar en un masterclass en Medellín con expertos hace un par de semanas. Entonces, primero, ¿de qué se trata la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad enzimática hereditaria que se produce en personas que portan variantes anómalas de un gen que participa en la codificación de enzimas precursoras del hemo. Es una enfermedad autosómica dominante de baja penetrancia. ¿Qué quiere decir eso? Los que no estamos familiarizados con la parte genética. Quiere decir que es una enfermedad autosómica. Una enfermedad autosómica quiere decir que el gen anómalo puede estar en uno de los 22 cromosomas asexuales. ¿Qué quiere decir eso a su vez? Lo que quiere decir eso es que puede darle por igual a hombres y mujeres. ¿Por qué es una enfermedad que es más frecuentemente diagnosticada en mujeres? Porque las hormonas, los estrógenos y la progesterona especialmente, aumentan la posibilidad de que la enfermedad se manifieste, pero no son son los inductores, son importantes inductores de la enfermedad, pero no son los causantes de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad enzimática de origen hereditario. Autosómica. Dominante, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el portador del gen transmitirá al 50% de sus hijos el gen anómalo. Entonces, autosómica dominante. Y de baja penetrancia, quiere decir que no todas las personas que portan el gen anómalo, manifiestan la enfermedad. La literatura reporta que alrededor de la penetrancia de la enfermedad es alrededor del 5 al 10%. Es decir, que eso, que de 100 personas que portan el gen, solo alrededor de 5 van a hacer manifestaciones clínicas a lo largo de su vida. El hemo. Entonces decimos que es una alteración en las enzimas que participan en la biosíntesis del hemo. ¿Qué es el hemo? ¿Para qué sirve el hemo? El hemo es una molécula, un compuesto químico, que tiene en su parte central una molécula de hierro y que participa en una cantidad de procesos enzimáticos y metabólicos fundamentales para el desarrollo de la vida. Participa en el transporte y en el manejo del oxígeno. Es un componente fundamental de la hemoglobina y de la mioglobina. Entonces participa en el transporte del oxígeno. Segundo, participa en la producción energética mitocondrial. Recuerden que la maquinaria de la vida está principalmente en la mitocondria. La mitocondria es el principal componente de la célula y es allí donde se producen los procesos metabólicos para el desarrollo, para fabricar ATP. Y como forma parte de los citocromos, recuerden ustedes, ¿se acuerdan de la cadena? La mayoría de las personas que están acá son estudiantes internos. ¿Se acuerdan ustedes de la cadena respiratoria celular? ¿La recuerdan cómo es la cadena respiratoria celular? Ustedes deben tener eso muy fresco. La cadena respiratoria celular, ¿cómo se produce el ATP? 4 pasos fundamentales. La glucólisis anaerobia,
después el paso de ácido pirúvico a acetilcoenzima A, después algo que nos fascina a nosotros, que es el ciclo de Krebs. ¿Recuerdan? Yo sé que ustedes lo dominan. El ciclo de Krebs lo hay en reggaetón, que lo ponen uno en vallenato, lo canta Karol G. Y ni así nos aprendemos el ciclo de Krebs. Y por último, la fosforilación oxidativa, que es el sitio donde se produce la mayor cantidad de ATP. Recuerden que por cada molécula de glucosa, por cada mol de glucosa se producen 38 ATPs. 34 de esos 38 ATPs se producen en la fosforilación oxidativa. Y allí participa algo fundamental que son los citocromos, en la cadena de aceptores de electrones. Viene el hidrógeno del ciclo de Krebs, entra a la cadena de aceptores de electrones, y la cadena de aceptores de electrones lo que hace es partir la molécula de hidrógeno en un ion y un electrón. El ion se une al oxígeno y forma agua, y el electrón produce la energía necesaria para fosforilar el ATP. Fosforilan el ADP y se produce ATP. De ahí se produce ATP. Es fundamental los citocromos. Y el hemo es componente fundamental de los citocromos. Entonces ahí vamos a ir entendiendo la fisiopatología de la enfermedad. Participa es esencial para la función neurológica, para el metabolismo neuronal, para la función axonal, para la síntesis de neurotransmisores. Por eso la enfermedad tiene gran cantidad de manifestaciones neuroviscerales. Participa en la detoxificación hepática, precisamente por formar parte de los citocromos. En la señalización génica, en la señalización celular y en la respuesta antioxidante. Eso explica por qué aumenta el estrés oxidativo y se produce daño celular. O sea, lo que quiero que tengan en cuenta con esta diapositiva que me ha quedado un poquito cargada es lo importante del hemo para la vida, especialmente para la transmisión neurológica. Entonces recuerden el ciclo de Krebs, para entender de dónde parte la formación del hemo. Entonces, aquí en el ciclo de Krebs, antes de esto hemos tenido dos pasos fundamentales que mencionamos, la glucólisis anaerobia y el producto final de la glucólisis anaerobia es el piruvato, y de piruvato se pasa a acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A es el punto de partida del ciclo de Krebs, que tiene estos pasos: citrato, isocitrato, cetoglutarato, alfa-glutarato, succinato, y viene a producir succinilcolina. Y allí parte la síntesis del hemo, de la succinilcolina. Entonces, la succinilcolina, a través del ALA1 sintasa, la sintasa 1, que esta enzima produce entonces ácido aminolebulínico. El ácido aminolebulínico, por la ALA deshidratasa, por la ALAT, produce porfobilinógeno. El porfobilinógeno, por la porfobilinógeno de aminasa o la hidroximetilbiliano sintasa, que también se llama así, produce hidroximetilbiliano, después por la uroporfirinógeno sintasa, produce uroporfirinógeno 3, después sigue entonces con coproporfirinógeno, protoporfirinógeno, protoporfirinas y el hemo. Este es el camino que recuerda para la producción del hemo. Esto se produce en el hígado. El defecto de las porfirias hepáticas, esto se produce en el hígado, las porfirias hepáticas, hay porfirias hepáticas agudas y hay una que es crónica. Las porfirias hepáticas agudas son 4. Entonces está la más frecuente, que es la porfiria aguda intermitente, después viene la coproporfiria hereditaria, viene la porfiria variegata y una que es por déficit de ALAT, que es extremadamente rara, que se produce por déficit en esta enzima. La porfiria hepática, la porfiria aguda intermitente, que es la más frecuente, el trastorno está aquí, en este sitio, en la porfobilinógeno de aminasa, en el gen que codifica para esta enzima, un gen alómano, que es el gen HMBS, que codifica esta enzima, que es la hidroximetilbiliano sintasa, que está aquí. Entonces, en el proceso metabólico, me voy a volver acá un poquito, el gen lo que hace es producir ese gen anómalo, lo que hace es que no se codifica esta enzima, y al no codificarse esta enzima, el proceso no continúa de aquí en adelante. Y al no continuar de aquí en adelante, estos precursores, especialmente
el alfa-aminolebulínico, el ácido alfa-aminolebulínico y el porfobilinógeno se acumulan. Se siguen produciendo, pero se acumulan. Llegan hasta aquí. Llegan hasta aquí. Y entonces el hemo no se produce. En condiciones normales, este ciclo se frena, tiene un feedback negativo que lo produce el mismo hemo. Cuando se producen las cantidades suficientes de hemo, esto produce un feedback negativo aquí para que ya se frene la producción de ALA1 sintasa y se regule la producción del hemo, de estos precursores. Entonces, como aquí hay un daño, hay un déficit de esta enzima, hay acumulación de porfobilinógeno y ácido aminolebulínico de manera permanente. Hay algunos disparadores que producen la enfermedad, fármacos, hormonas, el alcohol, el ayuno y la dieta baja en calorías, infecciones, estrés físico, entre otros. Hay una gran cantidad de disparadores de la enfermedad. Entonces usted puede ser portador del gen. O sea, una de cada 1.300 personas puede portar el gen anómalo. Pero solo alrededor de 5 o 10 personas de esas podrán hacer ataques agudos. Recuerden que la penetrancia es baja. Entonces una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. Yo puedo portar el gen anómalo, ese es el genotipo, pero no manifestar la enfermedad. Ese es el fenotipo, cómo se comporta la enfermedad. ¿Qué hay que hacer con el tratamiento? Entonces, con el tratamiento, la primera línea de tratamiento para los ataques que no son graves y que tenemos a la mano es darle sueros dextrosados, aportarle sueros dextrosados al paciente. Ahora vamos a hablar con el caso clínico, las manifestaciones, etc. Entonces, darle sueros dextrosados. ¿Qué hace la dextrosa? La dextrosa lo que hace aquí, cuando no hay dextrosa, entonces se acumula esto que es un disparador del PGC1 alfa, que aumenta o activa la producción de ALA1 sintasa, entonces aumenta la producción de ácido aminolebulínico y porfobilinógeno, y esto desencadena la crisis. Lo que hace la dextrosa, que es lo primero que hacemos, y esto funciona solo en pacientes, en el ataque agudo y en pacientes leves, en pacientes con manifestaciones o ataques agudos graves, esto no funciona, la dextrosa no es suficiente, pero es la primera línea del tratamiento. Con glucosa lo que hacemos es aumentar la producción de insulina, disminuir con esto entonces la producción de este disparador, que es el PGC1 alfa, disminuir entonces la activación de la ALA1 sintasa para no producir ácido aminolebulínico, o para frenar la producción de ácido aminolebulínico y para frenar la producción de porfobilinógeno. Y eso hace que los ataques leves se controlen. La segunda línea de tratamiento, o tal vez la principal línea de tratamiento para los ataques agudos graves, está la hemina, es aportar hemo de manera exógena, la hemina. Entonces la hemina lo que hará aquí es producir las cantidades necesarias del hemo para producir el feedback negativo otra vez y frenar la producción de ALA1 sintasa. Eso es lo que hace la hemina, que es la primera línea de tratamiento para los ataques agudos. Y con eso, entonces se frena el ataque agudo y las recaídas pueden ser menores dependiendo de los estímulos exógenos. Y la última línea de tratamiento, ha sido por mucho tiempo el trasplante hepático, para remover el hígado que tiene la enzima anómala para que los ataques no se produzcan. Sin embargo, desde hace unos pocos años, unos 3 años tal vez, se desarrolla esta terapia, una terapia que se llama Givosiran, que es una terapia de silenciamiento génico, no es una terapia génica, es una terapia de silenciamiento génico, o sea, bloquea los genes. Es un RNA de interferencia, que lo que hace es bloquear el ARN que codifica para el ALAS1. Entonces, frena la enzima y entonces produce profilaxis para las recaídas en casos severos y repetitivos que no pueden ser controlados con hemina. Vamos entonces, entendiendo más o menos de qué se trata la enfermedad, vamos entonces a revisar este caso clínico. Vuelvo y le repito, y un saludo especial al doctor Beira que nos acompaña hoy. Les decíamos que este es un caso que tuvimos el año pasado en la unidad, estuvo casi 8 meses en nuestra unidad, 7 meses y medio, y que realmente pues fue un caso de bastante impacto,
sobre todo, como van ustedes a ver ahora, por la condición social, la condición clínica de la paciente, el pronóstico y, sobre todo, quiero que estén atentos en el trabajo en equipo. Esta paciente, tuvimos un trabajo en equipo multidisciplinario que muestra realmente la calidad de equipos profesionales que tenemos aquí en el hospital y la resiliencia de todo ese equipo de trabajo. Las imágenes que ustedes van a ver aquí no son imágenes reales, son imágenes diseñadas con inteligencia artificial. Les decía que este caso lo presentamos en un masterclass hace 15 días y había pues regulación internacional, por lo tanto no podíamos utilizar imágenes reales de la paciente, pero entonces recreamos un caso con inteligencia artificial. Es una mujer de 19 años que permaneció en nuestra unidad desde junio del 2025 hasta febrero de este año. Ella consultaba muchas veces, varios episodios, de dolor abdominal y de crisis de ansiedad. Dolor abdominal y crisis de ansiedad. Varias veces. Y le habían diagnosticado entonces una enfermedad acidopéptica en primer nivel. Ella es procedente de 19 años y procedente del eje cafetero, y vivía porque ahora está viviendo en su municipio de origen, vivía en el norte del departamento de Nariño, en el municipio de Taminango, y allí había consultado varias veces, y esto le había diagnosticado como una enfermedad acidopéptica, y como tenía antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, entonces la catalogaron como síndromes de abstinencia. Varios episodios, en la última semana había presentado más de 3 episodios, entonces decidieron remitirla a Pasto para mejorar en los estudios. Ella acude al Centro Médico Valle de Atriz, y allí permanece durante 20 y pico de días, y es realmente donde hacen el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad lo hacen los colegas en el Centro Médico Valle de Atriz, no lo hacemos nosotros. Pero entonces consulta allí, y allí estuvo alrededor de 20 días, dolor abdominal difuso asociado a episodios eméticos, ansiedad, episodios de agitación psicomotora, valorada por cirugía, descarta una enfermedad quirúrgica, realizan TAC abdominal, no encuentran absolutamente nada de esto. En ese proceso de esos días de evolución, investigando la causa del dolor, encuentran que hay hiponatremia, les desarrolla convulsiones, hace manifestaciones disautonómicas y va a parar a la unidad de cuidados intensivos. Allí diagnostican entonces la enfermedad. Antecedentes de gastritis crónica, múltiples consultas por dolor abdominal, estreñimiento crónico, consumo de sustancias psicoactivas, cocaína, y la tomografía pues no mostraba solo impactación fecal con compromiso al recto y sigmoides. Ese dolor abdominal, voy a ir tratando de concatenar las manifestaciones clínicas con la fisiopatología de la enfermedad, corresponde a toxicidad directa del ALA. El ALA, el ácido alfa-aminolebulínico, es el más tóxico a nivel neurogénico. Entonces lo que produce es una cantidad de daños. Recuerden que el hemo, la falta de hemo por un lado, que es fundamental para el funcionamiento neuronal, pero aparte el ALA es tóxico a nivel, produce degeneración axonal, daño axonal. Y entonces esto produce ese dolor es neurovisceral por compromiso del plejo entérico. Así se explica los síntomas de manifestaciones de dolor abdominal. La paciente entonces hace su primera crisis 2 días después del ingreso ahí al Centro Médico Valle de Atriz, hace una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, la llevan a un TAC, a una tomografía, la tomografía no muestra ninguna alteración, esa tomografía de allá no muestra ninguna alteración, controlan las convulsiones con levetiracetam, etc. La paciente 2 días después presenta una segunda crisis convulsiva, que esta sí se asocia a acidosis metabólica con elevación del lactato, y la lleva a la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos ya, ante 2 crisis convulsivas, aparece hiponatremia, empiezan a sospechar entonces el diagnóstico de un cuadro de porfiria, ya habían descartado, estuvo cerca de 20 días ya habían pasado varios exámenes diagnósticos y los colegas consideran una posible porfiria y solicitan el 13, a los 5 días, solicitan la muestra bioquímica para porfobilinógeno. El diagnóstico se hace midiendo los niveles de porfobilinógeno en una muestra aislada de orina. No se necesita recoger orina de 24 horas, eso está clarísimo. Ha habido como
mucha discusión con eso, pero eso está clarísimo. Las guías hablan que no se necesita recoger orina de 24 horas, se hace con una muestra aislada de orina. Lo que sí debe hacerse es una relación entre los niveles urinarios de porfobirinógeno con relación a gramos de creatinina. El punto de corte de esto es de 2 miligramos, menor de 2 miligramos por gramo de creatinina, y esta paciente, que el resultado llega 7 días después, o sea, del 13 al 20, el 20 llega el resultado, es 10 veces el límite superior normal. La literatura lo que reporta es que valores por encima de 4 o 5 veces el valor normal pueden ser sugestivos en el contexto clínico adecuado de un ataque agudo de porfiria hepática aguda. ¿Por qué se producen entonces las convulsiones? Pues esto es multifactorial: neurotoxicidad directa del ala, disfunción energética, edema cerebral, alteraciones autonómicas, generación de hiponatremia. Ahora vamos a revisar por qué se produce la hiponatremia. Todo esto hace que el paciente convulsione. La paciente convulsiona, y entonces ya cuando a ellos les llega 7 días, el reporte, ellos ordenan, ya le han puesto sueros destrozados, han controlado las crisis, etcétera, y les solicitan la hemina. Estuvieron esperando otros 7 días la hemina, y la hemina no pudieron conseguirla, por lo cual la remitieron a nuestro hospital para que nosotros continuáramos con el tratamiento y descartáramos otras patologías. En ese episodio, mientras estaba esperando la hemina, la paciente entra en una crisis disautonómica. Estos son los signos vitales reales de la paciente. Ingresa a la unidad de cuidado intensivo con 180, 110, hipertensa, con una taquicardia supraventricular, 240 latidos por minuto, con diaforesis y una crisis, unas manifestaciones neuropsiquiátricas muy severas. Tuvieron que ponerle propanolol, labetalol, amiodarona, documentan que hay hipomagnesemia, entonces le hacen reposición de sulfato de magnesio, etc. Allí presenta entonces complicaciones disautonómicas, y ya tenemos una paciente con dolor abdominal, con dolor neurovisceral, y empieza con manifestaciones del sistema nervioso central y con manifestaciones disautonómicas y metabólicas, con la hiponatremia. En este proceso hace una broncoaspiración, la paciente se broncoaspira, la tratan con meropenem-linezolid, no requiere intubación e inicio de ventilación mecánica invasiva, tampoco requirió vasopresores, lo que sí estaba era hipertensa y conservó la función renal. ¿Por qué se produce entonces la crisis autonómica? La crisis autonómica se produce por aumento de la producción de catecolaminas endógenas por el ala precisamente. Hipomagnesemia, un ecocardiograma que no tenía cardiopatía estructural, una fracción de eyección del 58%, y le hacen un angiotac de tórax y descartan tromboembolismo pulmonar. Siempre consideramos que el paciente está taquicárdico y taquipnéico, tromboembolismo pulmonar. Entonces miren que se considera una gran cantidad de posibilidades diagnósticas, pero ya los colegas tenían en ese momento claro un diagnóstico, que se trataba de un ataque agudo de porfiria, posiblemente una porfiria aguda intermitente. Esta es la causa de la disautonomía por hiperactividad simpática sostenida, y se caracteriza por taquicardia sinusal, hipertensión y vasoespasmo. Este vasoespasmo, que se produce por estímulo sobre el sistema nervioso autónomo, entonces favorece el desarrollo de algo que es muy frecuente en la enfermedad y que no se diagnostica frecuentemente, que es el síndrome de Press. Produce una vasoconstricción cerebral severa que produce la encefalopatía reversible posterior. ¿Cuál es el mecanismo único que explica el fenotipo multisistémico? Miren ustedes que aquí hay una gran cantidad de manifestaciones, una constelación de signos clínicas, que si usted no tiene la sospecha diagnóstica, entonces no va a ser el diagnóstico adecuado. Yo me he encontrado pacientes, recuerdo una paciente que por casualidad la evaluó y estaba siendo manejada independientemente por medicina interna, por neurología, por endocrinología, por hematología, rehabilitación, y no tenía diagnóstico. Hay gastroenterología y no tenía diagnóstico. Y todos los colegas estaban pues haciendo su trabajo, pero tenían múltiples diagnósticos que no eran el diagnóstico central. Entonces esto es lo que pasa con los pacientes con ataques agudos de porfiria, y por eso es tan difícil
hacer la enfermedad, o hacer el diagnóstico de la enfermedad o detectar los casos. Entonces se explica por neurotoxicidad producida por el ALA directamente, las disautonomías por disfunción del sistema nervioso autónomo, la neuropatía periférica, que se produce por degeneración axonal, daño axonal, toxicidad directo del ALA y el déficit del hemo, y alteraciones hidroelectrolíticas que se producen por un SIADH, pero es un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética atípico. Incluso algunas publicaciones hablan de un SIADH-like, porque no cumple con todas las manifestaciones clínicas del SIADH puro. Dentro del sistema nervioso central, tres orígenes de los síntomas: el estrés oxidativo y daño por radicales libres, las alteraciones neurometabólicas y el déficit energético neuronal, y finalmente, allá está Siri haciendo su mal trabajo. ¿Cómo nos salimos de acá? Ya. Y finalmente un desequilibrio entre el glutamato y el GABA disminuye la actividad del GABA y aumenta la actividad excitatoria del glutamato, y eso produce también las convulsiones. Les hablaba de la hiponatremia en SIADH puro o multifactorial. Esto viene muy discutido. El SIADH puro se caracteriza por oliguria, porque hay una secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética, y eso lo que hace es producir una orina concentrada y se retiene más agua que sodio, entonces se diluye. Estos pacientes están oligúricos y con la orina concentrada. Sin embargo, nuestra paciente, que era algo que desviaba un poco la atención, tenía poliuria y tenía natriuresis elevada. Ese fenotipo, pues, variable de oliguria versus poliuria, pues lo lleva a uno a hacer una valoración muy cuidadosa para no hacer una reposición inadecuada del sodio y producir más daño a nivel del sistema nervioso central. Ingresa entonces ya a nuestro hospital, ya viene el segundo capítulo, y llega aquí el 27, es decir, 20 días después 23 días después del inicio de los síntomas, y ingresa entonces para la aplicación de la hemina. Ingresa aquí, se registra en historia clínica, que viene con debilidad generalizada, somnolencia, está disártrica, con un Glasgow de 12-15, y reflejaba que seguía cursando con crisis porfírica activa en un contexto de deterioro neurológico. Se llevan neuroimágenes, se realiza una tomografía nuestra de ingreso, y lo que muestra es unas áreas hipodensas mal definidas a nivel parietoccipital bilateral, que llaman la atención y obligan a hacer una resonancia nuclear magnética. El estado neurológico deteriorándose rápidamente, un Glasgow de 12/15, con debilidad generalizada, somnolenta, disártrica, con disestesias y parestesias en las 4 extremidades, y todo esto hace prever que el desenlace, pues, de los hallazgos clínicos iba a ser peor, iba a progresar, y entonces es llevada ese mismo día, el 29, 2 días después, hacia la unidad de cuidados intermedios. Pero ese mismo día de que ingresa a la unidad de cuidados intermedios, hay deterioro rápido de los síntomas, entonces decidimos trasladarla a la unidad de cuidados intensivos al 3er piso. Allí produce un deterioro rápido, nuevamente convulsiona y nos obliga a intubación orotraqueal, inicio del soporte sistémico, controlar las disautonomías, tratar de controlar el dolor, sueros destrozados. Lógicamente solicitamos desde su ingreso la hemina, y empezamos todo el manejo. Analizamos entonces la resonancia, y la resonancia muestra unas lesiones subcorticales hiperintensas en FLAIR, en regiones occipitales bilaterales, y neurología. No sé si está la doctora Ligia por acá, o Catalina, no están, que participaron en todo el proceso de la atención de este caso, consideran que se puede tratar de un síndrome de PRES asociado a el ataque de porfiria aguda intermitente con el que posiblemente estaba cursando la paciente. Cuando uno mira la literatura, esto se produce en el contexto de las manifestaciones autonómicas, vasoespasmo severo, y entonces se produce estos hallazgos que son característicos de un síndrome de PRES. Hay deterioro clínico rápido entre el 29 de junio y el 1 de julio, respiración superficial, la intubamos, como ya les mencioné, el diagnóstico del PRES, y se empieza a establecer que hay una neuropatía instaurándose, una neuropatía axonal, que posteriormente fue documentada con la electromiografía. La resonancia, entonces, ya se las mostré.
Entre el 2 y el 3 de julio se documenta que la paciente está cuadriparésica y progresa a cuadriplejía. Ya tenemos una paciente convulsionando con dolores que no cedían, dolores intensos. La tenemos que sedar mucho porque, y sedarla era bastante difícil. Con manifestaciones disautonómicas, síntomas neuroviscerales, sistema nervioso central convulsionando, manifestaciones metabólicas con la hiponatremia severa, que no cedían al tratamiento, lo que estamos haciendo era tratamiento de sostén. Habíamos solicitado la emina llega el 3 de julio, 4 días después de haberla solicitado, podemos administrar el primer ciclo de emina, se coloca en 4 días, dosis diarias por 4 días, pero a pesar del ciclo de emina, con lo que esperábamos detener la enfermedad, pues no tuvimos respuesta. La paciente no respondió y ya tenemos una paciente cuadriplégica, con todas estas manifestaciones que les he mencionado. En este momento, decidimos entonces optar por una medida desesperada que no forma parte del esquema terapéutico formal de los ataques agudos de porfiria, pero es que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer hasta ese momento y la paciente seguía empeorando, lo cual nos obligaba a buscar otra alternativa. Buscando la literatura, hay reportes aislados de casos con plasmaféresis de rescate, entonces decidimos intentar hacerle un ciclo de plasmaféresis, la llevamos a plasmaféresis, hacemos 4 o 5 sesiones de plasmaféresis para intentar remover todo ese exceso de precursores, y la respuesta es 0, como bien está soportado en la literatura. Cuando tomamos la decisión de la plasmaféresis, lo hicimos en una junta, y tomamos la decisión conscientes de que no era parte, pero es que estamos en un caso que no es típico, en un caso que no había respondido. La paciente se sigue deteriorando, no hay respuesta con la emina, y entonces empiezan las complicaciones propias de la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Las infecciones en la unidad de cuidado intensivo, pues empiezan a aparecer ya con el paso de los días, la estancia prolongada, ya aquí vamos 2 meses de hospitalización, entonces aparece infecciones por Acinetobacter baumannii, una bacteremia, una infección urinaria por una Klebsiella KPCNDM, por bacteremias posteriores, E. coli, pseudomonas y todas las infecciones propias. Y esto lo que hacía era servir de feedback, de estimulación, para aumentar la producción de los precursores y producir más crisis. A este momento, entonces, hacemos reevaluación, neumología, neurología, y empezamos a evaluar alternativas, nos reunimos con ginecología, endocrinología, frenamos todos los desencadenantes y volvemos a considerar la plasmaféresis. Ya estamos en agosto. Aquí estamos en una situación bastante desesperada, la paciente cuadriplégica, no podíamos mejorar sus síntomas, no podíamos tenerla relajada permanentemente, disminuir la relajación. La paciente cuando se despertaba, y algo que quiero mencionar aquí, es que nos imploraba que la dejáramos morir. Nos rogaba que la dejáramos morir. La condición social de la mamá no era la mejor, venía cada 15 días, sin dinero. Ella también nos decía, bueno, el pronóstico de la niña. Y aquí empezamos a considerar qué vamos a hacer. Realmente, pues, estamos haciendo lo que debemos tener. Soporte ventilatorio sistémico, un mal estado nutricional, deterioro. Hicimos imágenes del neuroeje buscando otras patologías, cuáles fueron normales. El soporte psicosocial que aporta el hospital, etcétera. Y entonces llega un punto en que no sabíamos qué hacer. Y aquí yo quiero tener un momentico, y es que ya llevamos 4 meses con una paciente, 4 meses y medio, casi 5 meses. ¿Ah? La inteligencia artificial es una maravilla, ¿cierto? Y se les voy a contar cómo sucedió realmente. Sucedió así. Ese día, pasando revista, llevamos 4 meses y medio, casi 5 meses, y la paciente, yo entré a valorar a la paciente, ya estaba aislada porque estaba portando genes KPC, la tenemos aislada, que empeoraba la situación también, ¿no? Y habíamos disminuido la sedación y la relajación, y yo me acerqué, tomé su mano, y me dijo, déjeme morir, por enésima vez, me dijo, déjeme morir. Yo salí de ese cubículo, y realmente estaba de turno esa noche, eso fue un lunes,
Y el desespero fue este, o sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo me cuestioné, ¿qué estoy haciendo? Estamos haciendo distanasia, o sea, ¿cuál es el pronóstico de esta niña? ¿Para dónde vamos? Vamos a ver una paciente, si sobrevive, cuadriplégica, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y consideré al otro día reunir la junta para parar el esfuerzo terapéutico. Realmente fue así. A esa hora, 2:47 de la mañana, metí al cuarto y no podía dormir. Entonces me puse a buscar en la literatura. Me puse a buscar en la literatura y me encuentro el reporte europeo de pacientes con ataques agudos de porfiria. 35 pacientes llevadas a trasplante hepático, porque es que sabíamos que la decisión definitiva era, pero ¿quién remite a una paciente a trasplante hepático cuadriplégica? Pues esa era nuestra consideración. O sea, ¿qué trasplante vamos a hacer a una paciente cuadriplégica? Pues pensamos que no, ¿cierto? Y encontramos 35 pacientes con ataque agudo de porfiria aguda intermitente, llevadas a trasplante hepático y recuperación del 70% de los pacientes a 2 años. A los 2 años están caminando el 70% de los pacientes. Entonces eso dispara pues una alerta, oigan, pues hay algo que hacer. Entonces lo primero que pensamos, no sabemos que existían las otras alternativas terapéuticas, pues hay que remitirla, mañana reúno la junta para remitirla a trasplante, pues sí, está soportado. Entonces bajé más literatura, y en esa bajada de la literatura, me encuentro con una nueva terapia, que es Givosiran, que es la terapia de silenciamiento génico que les mencioné, que es un RNA de interferencia que inhibe la producción o bloquea la producción de la ALA1 sintasa, y entonces frena todo el proceso. Y la indicación es la terapia de segunda línea. La terapia de primera línea sigue siendo la emina, pero para esos casos que son refractarios y repetitivos, pues la terapia es esa. Busqué y encontré que tiene aprobación en Colombia. Y hacía 2 meses atrás, había recibido registro INVIMA. Y entonces de esta vaina, yo te voy a decir, no averigué ni precios, ni absolutamente no, pues esta es la opción, pues eso, hay otra opción, había registro INVIMA, pero en la mente era trasplante hepático, había que remitir. En la mañana, muy temprano, reunimos a la junta, nos reunimos con Yamile, de neumología, con Ligia, neuróloga, con Catalina, el doctor, no quise poner ahí al doctor Henry Bolaños, muy feo para la foto, al doctor Timaná, que nos acompañó en la junta. No, mentira, es que no conseguí fotos de ellos. Pero nos reunimos. Neumología, neurología, endocrinología, ginecología, hematología. Y solicitamos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Les conté pues, de lo que había encontrado en la literatura. Finalmente revisamos con la junta larga, revisamos todo eso, y dijimos, no, la primera opción es trasplante. Citamos al grupo de trasplantes, yo me comuniqué con la doctora Paola, de trasplantes del Hospital San Pedro, Paola Muñoz, ella vino muy amablemente, esa misma mañana vino, evaluó el caso y lo presentó ante la regional de trasplantes en Cali. Se presentó el caso y de inmediato nos dijeron, no es candidata. Y no es candidata porque no tiene soporte social. O sea, no hay soporte social. Supremamente pobres en una vereda por allá, terrible, no hay soporte social, iba a cambiarle un problema por otro más grave. Y entonces estaba la alternativa de la terapia de interferencia de silenciamiento génico. Entonces hicimos la formulación, hicimos una nota de junta y justificamos entonces esto, evaluando factores de pronóstico, el objetivo de la prevención de crisis. Habíamos administrado, lo que se me olvidó decirles, habíamos hecho 4 ciclos de mina. En estos 4 meses le habíamos puesto emina, que es la terapia de primera línea, 4 veces y no había respuesta. No había respuesta. Eso es lo que hace raro este caso, porque generalmente los pacientes se recuperan con la emina. No había respuesta a emina, 4 ciclos. Entonces, sustentamos esto, Givosiran, descartamos pues el trasplante hepático, no nosotros, sino la regional, y empezamos rehabilitación intensiva, sabiendo que frenando la crisis, producíamos, ya sabiendo que se podía producir recuperación neuronal. Nos demoramos 1 mes y medio, repetimos 3 veces la junta, justificándole ante la EPS, 1 mes y medio, haciendo la gestión administrativa, para
la justificación de la terapia, y en este proceso, el 12 de octubre, todavía no recibía la primera dosis de Givosiran. Hay un hito clínico relevante, consignamos que la paciente recupera la deglución, empieza a recuperar la deglución, hay algo de deglución. Seguía cuadriplégica, pero había algo de deglución. Eso tiene un significado pronóstico importante y nos esperanza bastante. Hasta aquí está todavía. El 16 de octubre nos dice todo otra vez que hacemos por tercera vez la nota de la Junta nuevamente y finalmente recibimos la aprobación por parte de la EPS para el Givosiran, el cual se administra el 1 de noviembre del 2025. Es un plan de administración mensual, una dosis mensual, inicialmente por 6 meses. Ese era el objetivo. Administramos esto y empezamos a tener entonces control de la crisis, no más síntomas, no dolor abdominal, la paciente empieza a hacer sostén cefálico, no nuevas crisis de hiponatremias, no nuevas convulsiones, logramos retirarle todos los sedantes, etcétera, muy estrictos con los desencadenantes, y empezamos a tener una rehabilitación activa, pero realmente dramática. La paciente en los primeros días de noviembre se está parando. Tenemos fotos de ella caminando, con apoyo lógicamente, totalmente manseada, pero está caminando. Créanme que daban ganas de ponerse a llorar de la alegría, verla caminando. Estaban muy contentos con eso. El 1 de diciembre había que administrar la segunda dosis. Y la EPS dijo, no más. Eso es muy costoso y no se lo ponemos. No, y no, y no. Frustración nuevamente. Realmente frustración. Ver esa paciente que, como la teníamos, se venía recuperando y sabiendo que sin la terapia la paciente va a recaer. Va a recaer y se va a morir. No hay nada, no hay una opción. Entonces la EPS dice, el asegurador dice, no, eso es muy costoso, así, directamente, y entonces esa niña va a trasplante. Pero mire, que no tiene la red de trasplante, la descartó, va a trasplante y va a trasplante. Entonces seguimos con esto, sigue pues la rehabilitación, al 11 de diciembre, al 10 de enero, la paciente sigue caminando, nosotros insistimos, hicimos nueva junta, la quinta junta, nota de junta justificando que la terapia, hicimos consultas con expertos genetistas nacionales e internacionales, yo tuve una reunión con gente del Brasil, con genetistas del Brasil, por eso es que ellos conocían del caso, y todo el mundo concluía que el tratamiento para esta niña era continuar con la terapia. Finalmente la EPS dice no, y la manda, supuestamente nos dicen que se la llevan para trasplante, y se la llevan como el 10 de febrero. Se la llevan, pues bueno, le van a ofrecer trasplante. Nos enteramos después que la niña estaba en su casa, ni siquiera se la llevan a ningún hospital de nada, a ningún nivel mayor de complejidad, se la llevan a su vereda, y está en su casa, es una vereda sin tratamiento. Sin tratamiento. Esto es la fase aguda, después el daño axonal, la recuperación, el proceso. Entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es que estos pacientes, y el mensaje que quiero dejarles es que estos pacientes se recuperan. Sin crisis se recuperan. O sea, los pacientes no se recuperan por lemina, no se recuperan por Givosiran. Se recuperan es porque usted frena la producción, la hiperproducción de la enzima anómala. Y al frenar los precursores, los nervios se recuperan, todo el sistema nervioso se recupera. Entonces, un síndrome neurovisceral agudo, compromiso neurológico central, compromiso neurológico periférico, autonómico metabólico y complicaciones de toda la estancia crítica. ¿Qué conclusiones entonces? Mensajes para llevar al trabajo, los mensajes se llevan al trabajo, no a la casa, perdón. El diagnóstico bioquímico se hace entonces con una muestra aislada de orina, midiendo el porfobilinógeno urinario y su relación con la creatinina. Esa es la ancla diagnóstica en el contexto clínico adecuado. Esto es un enfoque bayesiano, o sea, no solo basta con tener el gen, sino el contexto clínico adecuado. Y lo que sí dice la literatura es que alrededor, como mínimo 5 veces, el valor normal en promedio. Sin embargo, si yo tengo 3 veces elevación del valor normal en un paciente con un contexto clínico adecuado, pues no puedo descartar el diagnóstico tampoco. El impacto del retraso terapéutico de ese paciente, inmediatamente ustedes tienen la sospecha, considérenlo siempre, cuando tengan dolores abdominales repetitivos, con hiponatremia, con manifestaciones neuropsiquiátricas, disautonómicas, etcétera, inícienle destroza rápidamente, que eso
subyuga un poco la crisis y haga la confirmación diagnóstica. El retraso de la mina como de la terapia para profilaxis con el Givosiran, pues produce daños neuronales que, si bien es cierto, en este caso no fueron irreversibles, pues sí son unos daños muy severos. Que tener en cuenta toda la amplitud del compromiso neurológico que van desde manifestaciones simplemente neuropsiquiátricas hasta un síndrome de PRES. La recuperación es posible, pero es lenta, puede durar hasta 2 años. Esta es la paciente, esta foto la puedo mostrar porque recibimos autorización expresa de la paciente. Esto ya era en diciembre del año pasado, en diciembre, está ella ya con sostén cefálico, ahí es donde les digo que ya está caminando, recuperándose nutricionalmente, y finalmente ella nos comparte este video de hace 15 días. Está en rehabilitación, pero está, como ustedes ven, en su vereda, sin tratamiento. Una mujer de 20 años que tiene ahora ya, sin tratamiento, y muy seguramente, sin tratamiento, ella va a recaer y pues se va a morir. Y lo otro es hacer el estudio génico. ¿Cuántos familiares de ella pues, tendrán el gen y tendrán también la enfermedad? Bueno, esto es lo que yo quería comentarles. El mensaje final que quería dejarles es que este tipo de pacientes, primero, el trabajo en equipo, porque es que este no fue un trabajo mío. Yo simplemente estuve llevando la batuta, pero el trabajo en equipo multidisciplinario, todos los especialistas, las áreas del hospital trabajando juntos. Créanme que trabajamos muy, muy rico en el sentido de podernos reunir y discutir muchas veces todos los puntos de vista. Un trabajo en equipo de todas estas especialidades que les mencioné, del equipo de rehabilitación, enfermería, trabajo social, los auditores los llamamos muchas veces, conocen muy bien del caso. Realmente yo me siento, cuando presento este caso, me siento realmente muy orgulloso del trabajo en equipo que hacemos en el hospital. Y lo otro es que no bajar los brazos, no considerar porque simplemente tenemos un paciente con un daño severo, estamos seguros de que el paciente no es recuperable. Hay que estar seguros de eso. Yo estuve a punto, y eso sí me echó la culpa yo, estuve a punto de suspender el soporte terapéutico ante la incapacidad y habíamos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance. Así que tener en cuenta esto y muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Yo creo que, como usted lo mencionó, hay que resaltar el compromiso profesional y ético de todos nuestros asistenciales de la institución, el reconocimiento a todo el equipo de terapia, de médicos, de especialistas, auditores, todas las personas que día a día trabajamos en la institución en beneficio de los pacientes. La compasión humana, por supuesto, nuestro pilar, la humanización y la atención de cada uno de nuestros pacientes y la interdisciplinaridad. A veces el consultar y preguntar no es debilidad, simplemente integramos los conocimientos y nos permiten hacer un abordaje farmacoterapéutico muchísimo más robusto en beneficio de nuestros pacientes. Yo creo que se merece un fuerte aplauso este equipo de trabajo. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Simplemente me uno a las palabras de Lila en el sentido de que siempre se trabaja a nivel nacional y hay una política de interdisciplinaridad, pero sin embargo, o no la mostramos o no la hacemos. Y eso me parece supremamente importante para el desarrollo del progreso de la salud. La interdisciplinaridad y el trabajo en equipo pues da estos resultados. Hablando con el señor cliente, para mí les presentamos este caso, está englobado a la reunión de la Red Nacional Que casi no se escucha. para mirar ese tema. Y de igual manera, pues aquí están los nuevos internos que iniciaron el lunes. Y pues simplemente mencionarles que esto es importante, el trabajo en equipo y los resultados. Sin embargo, pues miramos que el sistema de salud a mi juicio es perverso y realmente pues también se necesita el apoyo por parte de un sistema de salud que sea más adecuado con todos los actores del sistema, tanto de EPS, IPS y también humanos.